típicamente uno oye lo que tienen que decir otros, a ver si lo convencen, a ver si tienen razón, a ver si le muestran que uno está equivocado. Así que yo le pediría un minutito a quienes están de acuerdo con la legalización del aborto y con la sanción de diputados, que oigan al menos a los que no tienen la misma opinión. Yo tengo una opinión diferente, me parece que es la reunión de comisiones para discutir los temas que estamos tratando, así que antes de pasar a la firma, tal vez podríamos hablar. Voy a hablar del proyecto con sanción en diputados y voy a tratar un solo aspecto de ese proyecto. No voy a ser muy largo, así que no van a tener que sufrir mucho la necesidad de oír una opinión diferente. Me voy a referir nada más que a los aspectos constitucionales y legales del proyecto con media sanción en diputados. Hay un montón de aspectos que se podrían tratar. El tema penal se puede tratar, el tema del funcionamiento del sistema de salud, muchos otros temas, pero el tema de la educación sexual y reproductiva. Pero me voy a limitar en la comisión solamente a hacer un comentario sobre los aspectos legales. Lo que quiero decir es que me impresiona bastante que los legisladores de la Cámara de Diputados o de la mayoría ajustada de la Cámara de Diputados hayan actuado en este proyecto como si fueran los primeros legisladores del mundo, una especie de Adán y Eva de la legislación, como si no hubiera nada en el derecho atrás de ellos. Nosotros en el Senado y los diputados legislamos, hacemos derecho. Y el derecho son convenciones que las sociedades hacen para poder convivir en paz. Y estamos discutiendo el primer derecho, el derecho a la vida, que es el que presupone todos los demás derechos. No se puede ejercer un derecho si uno no vive. Entonces me parece que es raro y no es menor este tema de legislar como si no existiera ningún otro derecho anterior a la propia legislación. En algunos momentos de este debate se ha descalificado a posiciones porque dicen esas son posiciones que vienen de hace 2000 años. Eso no es necesariamente malo, si hace 2000 años que pasa algo, tal vez sea por algo. Pero nosotros no necesitamos irnos a 2000 años. Nosotros estamos discutiendo, o algunos discuten, el proyecto de diputados discute si debe o no el derecho, la legislación, proteger la vida desde la concepción. Y la decisión que toman es que no hay que hacerlo. Eso es lo que a mí me asombra, porque si uno ve el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, dice, dice que corresponde al Congreso dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño desde el embarazo. Así que es evidente que la Constitución considera que existe el niño desde el embarazo. Y es difícil que exista embarazo si no hay concepción, me parece. Pero además de eso, que me parece que requiere que se legisle de acuerdo con la Constitución y no como si no existiera la Constitución, están
los tratados de derechos humanos incorporados con rango constitucional por el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución. El punto 4.1 del Pacto de San José, Costa Rica, que dice que se defiende la vida desde la concepción. El artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice algo más. Dice: los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Después se dictaron leyes vinculadas con estos tratados. Por ejemplo, la Ley 26.061 sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que dice: cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros, o sea, los derechos de los niños. Lo mismo dicen otras leyes de temas que pueden parecer menores, por ejemplo, la ley de los enfermeros, que les obligan a no actuar en contra de la vida desde la concepción. Además, hay otros preceptos. Ustedes saben que la Constitución Nacional fija determinados derechos y garantías. Y también dice que las provincias que conforman la nación, no hay nación sin provincias, las provincias pueden dictar sus propias constituciones, que tienen que respetar los derechos y garantías de la nación, pero que también pueden establecer otros parámetros y otros derechos y garantías en las provincias, y allí defienden la vida de la concepción las constituciones de Catamarca, de Córdoba, del Chaco, de Chubut, de Entre Ríos, de Formosa, de Río Negro, de Salta, de San Luis, de Santiago del Estero, de Tierra del Fuego y de Tucumán. Las constituciones, que supongo que todos, cada uno en su provincia, juró defender. Pero aparte hay otro trabajo más que se ha hecho en la legislación argentina, antes de que los legisladores de la Cámara de Diputados decidieran empezar con el derecho con esta nueva ley. Y así se dictó, vamos a sacar todo esto, el Código Civil y Comercial de la Nación, nuevo, que estableció algunos artículos. El artículo 19, que dice comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Artículo 19 del Código Civil. Artículo 21 del Código Civil. Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. El artículo 51 del Código Civil, inviolabilidad de la persona humana. La persona humana, ya vimos que el 19 decía que los niños de la concepción son personas humanas, el 51 dice la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. En cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Presidente, respete el uso de la palabra que están haciendo. La misma democracia presupone la dignidad de las personas. Todas las personas pueden votar y elegir a sus gobernantes y elegir a quienes van a legislar, porque tienen dignidad de personas e igualdad
de personas. Por eso, cuando adquieren determinado nivel de conciencia, a cierta edad, pueden votar. Y por esa dignidad que existe la democracia. Así que yo no concibo la posibilidad de una democracia que no respete la dignidad de las personas. Ahora, ¿por qué traigo a cuento esto del Código Civil? Porque el Código Civil lo votamos hace relativamente poco. Al Código Civil y Comercial de la Nación lo votamos hace relativamente poco. No sé de qué está hablando la senadora, pero no importa. Los argentinos votamos el Código Civil hace relativamente poco. ¿Y por qué se dictó el Código Civil nuevo unificado con el Código Comercial? Lo explicó perfectamente bien la senadora actual, presidenta entonces, Cristina Fernández de Kirchner, en la introducción del Código Civil y Comercial de la Nación comentado que publicó el Ministerio de Justicia, diciendo que las reformas introducidas a nivel constitucional en 1994 y la incorporación al bloque de constitucionalidad federal de los tratados internacionales de derechos humanos indicados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, exigían que el sistema jurídico argentino recepte en todas sus ramas las reglas y principios constitucionales de nuestro Estado constitucional, social y democrático de derecho. Y seguía explicando a la presidenta que lo que había que hacer era armonizar la normativa infraconstitucional, por ejemplo, en este caso, el Código Civil y Comercial, con las prescripciones de nuestra Constitución Nacional y de los tratados de jerarquía constitucional, de manera tal que lo que se buscaba con el Código Civil era adecuar el Código Civil a lo que decía la Constitución y los tratados. Y cuando lo hicieron, incorporaron este artículo 19 y el 21 y el 51, que establecen la protección de la vida desde la concepción. Una de las autoras del proyecto original del Código Civil es la doctora Kemelmacher de Carlucci, que es una de las más grandes juristas de la Argentina. Y en el debate del año 2012, la doctora Kemelmacher aclaró este punto. Y dijo lo siguiente: todo esto se vincula a este famoso artículo 19, es el artículo que define que la persona humana es desde la concepción. Todo esto se vincula a este famoso artículo 19 que distingue dos supuestos: comienzo de la persona por el método tradicional de Vélez, que parte de la base de la relación sexual. Ahí, desde la concepción, soy persona, dice la doctora Kemelmacher. Mantengo la regla, dice como legisladora. ¿Por qué? Y se contesta: porque es la regla del Pacto de San José de Costa Rica, así de sencillo, cierro comillas. Esta es la persona que escribió ese artículo. ¿Por qué lo mantiene? No está de acuerdo, dice, pero ¿por qué lo mantiene? Porque es la regla del Pacto de San José de Costa Rica, así de sencillo. Desde el punto de vista del derecho civil tengo que decir que es desde la concepción, en el seno materno. Y agrega, por una discusión que hubo después, hoy los científicos hablan de anidación. Sin embargo, hemos visto que defendía el proyecto de terminación de la vida del niño por nacer a partir hasta la semana 14 de embarazo. Bueno, básicamente esto es lo que quiero decir. Me parece que la Constitución es clara en la defensa del niño desde el embarazo, en el inciso 23. Me parece que son claros los tratados de derechos humanos incorporados con igual rango que la Constitución, especialmente el Pacto de San José de Costa Rica, punto 4.1, y en la Convención de Derechos del Niño en su artículo 6. Me parece que es claro el Código Civil
que se redactó para cumplir con esa Constitución y con esos tratados en los artículos que mencioné, 19 y 51 especialmente, y me parece que todo esto hace que no se pueda legislar cualquier cosa en cualquier sentido, aún en contra de todo eso, en contra de todo el sistema de derecho argentino, o universal en muchos casos, simplemente porque se quiere imponer una posición personal o grupal. El derecho es un pacto de convivencia en paz, y eso requiere consensos mayoritarios profundos, que por cierto en este caso no existen, pero además requiere apego a la jerarquía de las normas que rigen nuestra vida democrática. Gracias, presidente.